Hola, hola, en este video te voy a enseñar a realizar esta hermosa flor y te explico a detalle todo lo que vamos a necesitar. Vamos a trabajar con globos de 5 pulgadas, el color que tú elijas. Para los pétalos yo elegí color amarillo y fíjate cómo las he hecho en azul, en morado, en lila como la que te presenté anteriormente. Para el centro vamos a utilizar color dorado. Para la parte de atrás vamos a utilizar un globo de 12 pulgadas color verde. Cualquier verde te sirve porque va a quedar siempre por la parte de atrás. Y globo 260 para hacerle el tallo. El color verde que tú elijas. También para amarrar un trozo de globo 260, cualquier trozo que te haya quedado de otra decoración. Vamos a utilizar inflador manual y tijera. Comenzamos inflando los globos de 5 pulgadas para los pétalos. En este caso le voy a dar 4 pompazos a cada uno de mis pétalos. Así, de esta manera. Cojo el otro. Separo. Acá voy a unir mis dos globos por el cuello, dejando bastante espacio hacia las puntas. Estiro por aquí, para poder hacer esta acción que viene ahora, que es la que me va a permitir y me va a ayudar a que los pétalos queden un poco estirados. Le subo el aire hacia el cuello a los dos pétalos. Y así voy a hacer 4 duplas como esta. Seguimos haciendo las duplas para poder formar los pétalos. Siempre tratando de que tus nudos te queden lo más cerca de la punta del globo, de la boquilla, para que puedas entonces poder extender el aire hacia esa zona. Las vamos agrupando, no se entrelazan aún. Vamos a ir trabajando poco a poco en nuestros pétalos. Y ya estoy terminando con la última dupla para entonces seguir trabajando con lo que va a ser la base de la flor. Ya tenemos acá las 4 duplas que van a conformar los pétalos de la flor. Los colocamos de este lado y para el centro vamos a utilizar un globo color dorado. Tú puedes utilizar la combinación de colores que tú quieras. A esta le vamos a dar 2 compazos. Amarramos. Reservamos acá porque ahora viene el globo de 12 pulgadas al cual yo le he hecho 10 pompazos. Acá ya tengo los 10 pompazos y hago una dupla uniéndolo con el color dorado de esta forma. Y a este verde sí le voy a inflar un poco el aire hacia el cuello para que me permita entonces hacer la técnica de la manzana. Meto mis dedos como una pinza y con el trozo de globo 260 que me sobró de otra decoración voy a asegurar acá. Esto me va a permitir tener un punto de anclaje a la hora de hacer la fijación en el tallo. Fíjate, acá lo tengo y me va a servir para fijar en el tallo
poquito. Vamos a amarrarlo nuevamente para que no tengamos ningún desliz después del tallo, ¿ok? Aquí lo tenemos listo y así lo tenemos ya listo y preparado. Ahora, ¿qué nos queda? Apartamos un poco acá los globos porque nos vamos a apoyar de nuestra mesa para ir colocando los pétalos de esta flor. Es muy sencillo, vamos estirando un poco y vamos bordeando nuestro centro, así, y vamos colocando. Vamos a ir colocando los 4 duplas y luego es que vamos a darle la forma para que nos queden estiraditos. Colocamos el otro, lo movemos uno al lado del otro, fíjate como ya se va viendo la mitad de la flor realizada y seguimos colocando los pétalos. Los rodamos y viene el último. Y ahora la misma acción que habíamos realizado al principio de rodar el aire hacia la punta, la volvemos a hacer con cada uno de los pétalos para que vaya agarrando su forma estiradita y lo vamos estirando un poco para hacerle el espacio que necesita cada uno de nuestros pétalos y la vamos ordenando para que al final nos quede nuestra flor de esta forma. Ahora que viene simplemente el tallo de la flor, es muy sencillo de realizar con un globo 260. Vamos a realizar el tallo, es sencillo, inflamos nuestro globo, le dejamos al final un espacio para que pueda correr el aire, le hacemos un nudo y vamos a realizar sencillo 3 pétalos. Doblamos acá y luego hacemos torsión, el nudito lo pasamos por el medio y aseguramos y hacemos de estos 2 más. Y ya nos queda nuestro tallo con nuestra base acá. Fíjate que nos quedó bastante bien nuestro tallo con los 3 pétalos para poder entonces colocar nuestra flor. Aquí estiramos un poco, damos vuelta y escondemos. Y aquí de esta forma me queda nuestra flor realizada y verifico si los pétalos están en buena posición para que entonces vaya directo a esa decoración que estamos haciendo o a ese ramo que estamos preparando para esa persona en su día especial. Y así, con esto nos vemos en otro video con muchas más técnicas y muchos más detalles para tus decoraciones. Chao, chao.